Don Pedro había trabajado duro toda su vida para construir un patrimonio que pudiera dejar a sus hijos y nietos. Se había casado joven y había tenido 2 hijos con su esposa, que había fallecido después de una larga enfermedad. Años después, su hijo mayor se había casado con una mujer encantadora llamada Sofía, que había sido recibida con los brazos abiertos por toda la familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, don Pedro comenzó a notar que la relación con su nuera no era tan cálida como antes. Sofía parecía haberse vuelto más distante y fría, y siempre parecía estar buscando la manera de sacar provecho de la situación. A pesar de esto, don Pedro trató de no darle importancia y siguió adelante con su vida. Pero todo cambió cuando su hijo y Sofía se divorciaron después de solo unos años de matrimonio. Sofía, al parecer, había estado esperando este momento para hacer su movimiento. Presentó una demanda contra don Pedro, reclamando el 80% de sus bienes, argumentando que había contribuido significativamente a la acumulación de su patrimonio durante su matrimonio con su hijo. Don Pedro estaba devastado. Había trabajado duro para construir su patrimonio, y la idea de tener que entregar la mayor parte de él a su ex nuera era casi demasiado para soportar. Se preparó para la batalla legal que se avecinaba, reuniendo todos los documentos y pruebas que pudiera necesitar para demostrar que Sofía no tenía derecho a reclamar sus bienes. El día del juicio llegó, y don Pedro se sentó en la sala del tribunal, nervioso pero determinado. El juez revisó los documentos y escuchó los argumentos de ambos lados, y luego se tomó un momento para revisar los papeles de don Pedro. Al principio, el juez parecía serio y concentrado, pero a medida que revisaba los documentos, una pequeña sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Luego, no pudo contener la risa. La risa se convirtió en carcajadas, y pronto el juez estaba riendo a carcajadas, con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa, señor juez?, preguntó el abogado de Sofía, pareciendo preocupado. El juez se secó las lágrimas de los ojos y miró a Sofía con una mezcla de diversión y incredulidad. Señora, ¿usted realmente cree que tiene derecho a reclamar el 80% de los bienes de su ex suegro? Sofía asintió con confianza. Sí, señor juez. Contribuí significativamente a la acumulación de su patrimonio durante mi matrimonio con su hijo. El juez se rió de nuevo. Contribuir significativamente. ¿Con qué? ¿Con lavar la ropa de su hijo y cocinarle la cena? La sala del tribunal se rió, y Sofía se sonrojó de vergüenza. El juez se puso serio de nuevo y miró a don Pedro. Señor, parece que ha hecho un excelente trabajo criando a su hijo y acumulando su patrimonio. No veo ninguna razón para que tenga que entregar el 80% de sus bienes a su ex nuera. La demanda es rechazada. Don Pedro se sintió aliviado y agradecido. Sonrió al juez y se levantó de su silla, listo para salir del tribunal con la cabeza alta. Sofía, por otro lado, parecía furiosa y derrotada. Pero, señor juez, comenzó a decir su abogado. El juez lo interrumpió. No hay más que hablar. La decisión es final. Puede apelar si lo desea, pero le aconsejo que lo piense 2 veces antes de gastar más dinero en abogados. Don Pedro salió del tribunal sintiéndose victorioso y agradecido por la justicia. Sabía que había trabajado duro para construir su patrimonio, y estaba contento de poder dejarlo a sus hijos y nietos. Sofía, por otro lado, se fue con la cola entre las piernas, habiendo aprendido una valiosa lección sobre la codicia y la gratitud. 22/10-5:44 p.m. Meta ahí. Después del juicio, don Pedro se sintió aliviado y liberado. Había estado preocupado durante meses, pensando en cómo iba a afectar su vida y su patrimonio la demanda de su ex nuera. Pero ahora, con la decisión del juez a su favor, podía finalmente respirar tranquilo. Regresó a su casa, donde lo esperaban sus hijos y nietos. Todos estaban ansiosos por saber cómo había ido el juicio, y don Pedro les contó todo con lujo de detalles. Sus hijos se alegraron de que su padre hubiera ganado el caso, y sus nietos se rieron con las historias que les contó sobre el juez y la reacción de Sofía. Esa noche, don Pedro se sentó en su sillón favorito, rodeado de sus seres queridos, y se sintió agradecido por la vida que había construido. Sabía que no era perfecto, pero era su vida, y estaba contento con ella. Al día siguiente, don Pedro recibió una llamada de su abogado, que le informó que Sofía había decidido apelar la decisión del juez. Don Pedro se encogió de hombros, sabiendo que era un derecho que tenía, pero estaba seguro de que la apelación no tendría éxito. Mientras tanto, Sofía estaba furiosa y humillada después del juicio. Había estado tan segura de que ganaría, y ahora se sentía como una perdedora.
Comenzó a reflexionar sobre su comportamiento y se dio cuenta de que había sido egoísta y codiciosa. No había pensado en nadie más que en sí misma, y ahora estaba pagando el precio. Sofía decidió tomar un curso de reflexión y terapia para trabajar en su personalidad y comportamiento. Comenzó a entender que la vida no era solo sobre obtener lo que quería, sino sobre las relaciones y las personas que la rodeaban. Meses después, la apelación de Sofía fue rechazada y la decisión del juez fue confirmada. Don Pedro se sintió aliviado de que todo hubiera terminado y pudo finalmente cerrar ese capítulo de su vida. Don Pedro y sus hijos se reunieron para celebrar la victoria, y don Pedro les dijo que estaba orgulloso de ellos por haber apoyado a su familia y haber luchado por lo que era justo. Les recordó que la familia era lo más importante y que siempre debían estar allí para apoyarse mutuamente. La vida siguió adelante, y don Pedro pudo disfrutar de sus nietos y de su familia sin la sombra de la demanda pendiendo sobre él. Sofía, por su parte, siguió trabajando en sí misma y eventualmente encontró un nuevo propósito en la vida, ayudando a otras personas que habían sido afectadas por la codicia y el egoísmo. La historia de don Pedro y Sofía llegó a su fin, pero la lección que se podía sacar de ella era que la codicia y el egoísmo pueden llevar a la ruina, mientras que la familia y la gratitud pueden llevar a la felicidad y la paz. 22/10/5:45 p.m. Meta ahí. Después de la apelación rechazada, Sofía se dio cuenta de que era hora de seguir adelante con su vida. Había aprendido mucho sobre sí misma y sobre la importancia de las relaciones y la familia. Comenzó a reconstruir su vida, enfocándose en su crecimiento personal y en ayudar a otros. Un día, mientras estaba voluntariada en un refugio local, Sofía conoció a una mujer llamada María, que estaba pasando por un momento difícil. María había sido víctima de abuso y estaba luchando para salir adelante con sus hijos. Sofía se identificó con ella y decidió ayudarla en lo que pudiera. Con el tiempo, Sofía y María se convirtieron en amigas cercanas. Sofía encontró un nuevo propósito en la vida ayudando a María y a sus hijos. Comenzó a trabajar con María para ayudarla a reconstruir su vida y a encontrar un trabajo estable. Sofía también comenzó a hablar en público sobre su experiencia y sobre la importancia de la empatía y la compasión. Su historia inspiró a muchas personas y pronto se convirtió en una figura respetada en su comunidad. Don Pedro, que había estado siguiendo la trayectoria de Sofía desde lejos, se sintió orgulloso de ver cómo había cambiado. Había pasado de ser una persona egoísta y codiciosa a alguien que estaba haciendo una diferencia positiva en la vida de los demás. Un día, don Pedro recibió una invitación para hablar en un evento benéfico organizado por Sofía. Al principio, se sintió sorprendido y un poco incómodo, pero luego se dio cuenta de que era una oportunidad para hacer las paces y para apoyar la buena causa. En el evento, don Pedro se reunió con Sofía y se disculpó por cualquier dolor o molestia que hubiera causado en el pasado. Sofía aceptó sus disculpas y le agradeció por haber sido un ejemplo de fortaleza y resiliencia. La noche terminó con don Pedro y Sofía hablando en el escenario juntos, compartiendo sus historias y reflexiones con la audiencia. Fue un momento emotivo y poderoso, y ambos se sintieron agradecidos por la oportunidad de cerrar el capítulo y seguir adelante. A partir de ese día, don Pedro y Sofía mantuvieron una relación cordial y respetuosa. Sofía continuó trabajando para ayudar a otros, y don Pedro siguió disfrutando de su familia y de su vida. La historia de ambos llegó a un cierre feliz, y ambos pudieron encontrar la paz y la felicidad que habían estado buscando.